Secretario, accionistas, suave, ¿no? compañeros de discusiones. Bueno, vamos a ver ahora mismo un poco reflejado lo que fue la temporada 13-14 y después veremos un avance de lo que ha sido hasta la fecha la planificación en la temporada en que nos encontramos. También podrán ver ustedes una referencia después a una herramienta de trabajo que tiene la Secretaría Técnica, que se va a demostrar, y también acabaremos con un vídeo. Estamos con los objetivos que nos marcamos en la anterior temporada. El primero de ellos será mantenernos sin apuros y no sufriendo como fue la primera temporada de este proyecto en Primera División, garantizar la filosofía del club con esos bloques que siempre les he estado comentando, de cantera, de grupo consolidado, de las anteriores incorporaciones y de las nuevas incorporaciones. Y una cosa importantísima para nosotros, que es seguir apostando por la llegada de jugadores de nuestra cantera formados en la Madroa a la primera plantilla. Para cumplir esos objetivos, en esa temporada los responsables técnicos, saben bien ustedes quiénes fueron, grupo de trabajo de Luis Enrique, con la ayuda de dos personas de estructura interna, que fueron Nando y Pachi, compartiendo la tarea de entrenador de porteros. Bueno, la temporada empezó con esta plantilla, una plantilla muy amplia de jugadores, con un total de 25, teniendo dos jugadores en el inicio de temporada cedidos, J. Leibar, como saben ustedes, y Cristian Bustos al Sporting de Gijón. Detallar lo que siempre habíamos hablado de esta plantilla, de la polivalencia, que era bastante importante dentro del grupo de jugadores. El poner el equipo tipo es para que luego vean reflejado qué pasa con el equipo tipo del inicio de temporada hasta que en diciembre se toman una serie de decisiones, más bien enero, y después qué pasa con el equipo tipo del segundo semestre de la liga. Las decisiones a mitad de temporada, que recordarán ustedes, fueron las siguientes. La primera fue en la línea defensiva una serie de cambios, con la llegada de Íñigo y la salida de Samuel prestado al Alavés, la salida de Jonathan Mila prestado a la Liga Israelita al Beitar de Jerusalén, y la salida en rescisión de Carlos Belvis, que se marcha a la Ponferradina, y también de la rescisión de Tony, que se marcha y firma en el Kansas City de la MLS de Estados Unidos. La línea defensiva, como ven ustedes, sufre unas variables importantes. Arriba, en la línea última del equipo, se produce la salida de David Rodríguez, que se rescinde en enero y firma por el Brighton de la segunda división inglesa, y la llegada de Wellington, que hasta junio viene prestado por Sparta de Moscú. Gran fichaje. La plantilla desde febrero queda configurada así, queda configurada con 22 jugadores. Destacamos la polivalencia de Johnny en los dos laterales, destacamos la polivalencia al centro del campo de Fontás y la polivalencia también de Cronderi hacia el centro del campo más defensivo como pivote defensivo. El equipo tipo de ese periodo produce ciertas variaciones del que empezó en el primer semestre. También lo hago referencia en esta diapositiva. Esa temporada, la 13-14, se da la llegada, más que llegada, la participación en Liga de David Goldar, en el partido en Pamplona, y es el jugador que esta temporada, sin ser de la primera plantilla, consigue participar con Luis Enrique. Decisiones de final de temporada son las siguientes: se produce el traspaso a Valencia de Joel, se produce la recuperación del Athletic Club de Bilbao de Jon Ordeneche,
también la recuperación de Pau Salónica de Íñigo, la recuperación del Fútbol Barcelona de Rafinha, la recuperación de Spartak de Moscú de Wellington y la retirada del fútbol profesional de Mario Bermejo con su incorporación a la Secretaría Técnica. De los jugadores cedidos, se produce la rescisión de contrato de Jonathan Vila y de Bustos y se produce el traspaso al Brentford de Inglaterra de la segunda división de Jota y la cesión al Real Valladolid de Samuel Llorca. Saben bien ustedes que en el periodo de cuando finaliza la temporada, surge la llegada al Fútbol Barcelona de Luis Enrique y se nos abre el trabajo de buscar un nuevo entrenador. Hay 3 candidatos, como siempre, con los que trabajamos y buscamos ese perfil. Un perfil de entrenador que tenga mucha personalidad, que sea competitivo y que tenga un carácter muy señalado, que dé continuidad a nuestro modelo de juego ofensivo, a nuestra marca de club en cuanto a juego, en cuanto a filosofía, que sea un formador de talentos, que tenga un buen conocimiento de la Liga Española, por supuesto liderazgo y que esté acostumbrado a trabajar en equipo, que sea un hombre de club. Una vez estudiados los candidatos, como bien saben ustedes, se produce la llegada del Toto Griso. El cuerpo técnico que arrastra con él son 4 técnicos que les presento ahora: Ernesto Marcucci, segundo entrenador, Pablo Fernández, entrenador físico, Carlos Chislu, el entrenador de porteros, y Gustavo Naindia, su asistente de campo. Hay decisiones que hay que tomar al principio de la temporada 14-15. Iniciamos la planificación con 17 jugadores. La primera, como hemos recordado anteriormente, es la cesión al Real Valladolid de Samuel Llorca, como único jugador que quedará cedido. Y después determinamos la llegada de varios jugadores en las posiciones que les dejo señaladas. 2 jugadores en línea defensiva, un jugador de corte defensivo para el centro del campo, un jugador de corte ofensivo también en el centro del campo y un delantero de área. Como sabéis, incorporan estos 5 jugadores a esas posiciones: Sergi Gómez, Carles Planas en la línea defensiva, Nemanja Radoya al puesto de centro del campo defensivo, Pablo Hernández al puesto de centrocampista ofensivo y Joaquín Larribey al puesto de delantero de área. Y al final, en la planificación, debido a tener que ser intervenido quirúrgicamente Borja Viña, se produce la subida a la dinámica de trabajo del primer equipo de Borja Fernández, pero bien señalado, con subida y bajada cuando no es un jugador con el que cuente el Toto Griso. Con esta situación cerramos la planificación con 22 jugadores, 21 jugadores de la primera plantilla, un jugador de filial que sube y baja y un jugador cedido. En esta ocasión, ningún jugador viene cedido de un club, la totalidad de la plantilla es propiedad de nuestro club. Como queda definitivamente configurada la plantilla de los jugadores de esta temporada. Grupo de trabajo, gente importante que está al servicio del cuerpo técnico, que trabajan horas y horas para que el rendimiento de la plantilla sea el adecuado, que trabajan en silencio y que son gente comprometida y con un gran centrismo. Quería también remarcar el trabajo de ellos. Repasamos los jugadores internacionales absolutos y sub-21 que disponemos en la plantilla. Mike Rondelli, Dinamarca, Augusto en Argentina, Pablo Hernández y Orellana con Chile, y Ley Marinda con Gabón, y nuestro último internacional y de nuestra selección, Nolito. Los sub-21 de nuestra selección española: Rubén, Johnny, Costas, Sergi y Radoya. Son los que están en edad sub-21 y están practicando con sus selecciones. Los bloques de plantilla y luego unos detalles de la plantilla que después les enseñaré. Estamos en un 45% de porcentaje de primera plantilla que procede de nuestra cantera, 32% de la
del grupo de jugadores, que ha sido anteriormente contratado y 23% de los jugadores que han llegado en esa temporada. Para nosotros es importantísimo estar siempre en unas cantidades, de unos porcentajes cercanos al 50%. Hemos visto antes lo que mi compañero Tony Otero ha mostrado. Es vital para este proyecto que consigamos mantener este modelo, que consigamos mantener este espíritu de cantera y de gran porcentaje de jugadores formados en Málaga. Detalles de la plantilla que quería un poquito señalarles. La anterior temporada teníamos 22 jugadores en la plantilla, 4 jugadores cedidos de otros clubes, 4 jugadores prestados en cesión, 22 jugadores en propiedad. En el inicio de esa temporada, 22 jugadores en plantilla, ningún jugador cedido, un jugador prestado y 22 jugadores en propiedad. Señalarles también en cuanto a edades de la plantilla, tenemos 10 jugadores hasta 23 años, 7 jugadores de 24 a 28, 4 jugadores de 29 a 31 y un jugador de 32 años. En cuanto a situaciones contractuales, hay 8 jugadores con más de 3 años de contrato, 8 jugadores con más de 2 años de contrato, 4 jugadores con menos de 2 años de contrato y 2 jugadores con menos de 1 año de contrato. Bueno, a continuación les voy a mostrar